¿Qué tal? Muy buenas a todos los que nos sintonizan. Bienvenidos a la cuarta edición del Festival de Jazz en Movimiento. El día de hoy tengo el placer de tener a un súper invitado con nosotros en este segmento. Recibamos por favor a el señor Antonio Malacara. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? ¿Sabe que me muteó su micrófono? Sí, hola. Si, Hola. si quieres, da otra vez la Sí, bienvenida y lo sí, enlazamos. lo enlazamos. Sí, está perfecto, no se preocupe. Aquí le va. Listo. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos aquí a la cuarta edición del Festival de Jazz en Movimiento Invierno 2021. El día de hoy vamos a tener en el segmento la presentación del libro de... Ay, perdón, ¿eh? No Qué importa, nervios. tú date Ya, otro lo voy dos y a... sigue. Sí, lo voy a cortar. 3, 1. Bienvenidos sean todos a la cuarta edición del Festival de Jazz en Movimiento. Mi nombre es Paulina Mercado y el día de hoy tenemos como invitado al señor Antonio Malacara, autor del libro Enciclopedia Fonográfica del Jazz en México. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, hola, gracias. Muy bien, muy bien. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Lamentablemente no podemos tenerte de manera presencial. Sabemos que ahorita las medidas no nos lo permiten. Esperamos que cuando todo esto se reanude podamos tenerte de visita en la ciudad de Querétaro. Allá andaremos con seguridad. Pues muchísimas gracias. Vamos a comenzar entonces. A toda la gente que nos está viendo, les hago mención, vamos a tener este libro en disposición durante el festival, lo van a poder adquirir. De igual manera, les vamos a dejar aquí enlaces donde pueden conseguir el libro. Si tienen alguna otra duda, por favor, pueden comentar aquí en el chat y vamos a estar pendientes de ustedes. Para quien no conoce a nuestro invitado del día de hoy, Antonio Malacara es un reconocido periodista y crítico musical, además es investigador y autor de libros como De la libertad en pequeñas dosis, Viaje al fondo del jazz, Catálogo casi razonado del jazz en México, así como también es el Atlas del Jazz en México y ahora presenta su nuevo libro, la Enciclopedia Fonográfica del Jazz, que salió, si no me equivoco, en febrero del año pasado, ¿es correcto? ¿En qué mes salió? Empezó a circular en febrero del año pasado, sí. Sí. Pues, ¿cuál ha sido el recibimiento que ha tenido su nuevo libro durante todo este año que ha estado en circulación? Pues el recibimiento ha sido intermitente y a cuentagotas por la situación Ujú. que todos vemos. No hemos podido hacer realmente un diagnóstico, pero pues las personas que lo han visto han quedado primero, antes que nada, han quedado sorprendidas del trabajo editorial. Nunca nadie, incluidos los más cercanos o asiduos jazzófilos, melómanos, nunca esperaron que pudiera existir un libro físico con estas características, con papel cuché, con las portadas a color, con fotografías en color, en fin, no se le había hecho caso de esta manera, independientemente del contenido, estoy hablando. Ujú. Específicamente el trabajo editorial ha sorprendido a todo mundo, pero ya ahora hablando del contenido, pues era algo que la gente esperaba, Ujú. porque hace 4 años se publicó en México, donde hablábamos del jazz en los 32 estados del país, pero no se incluyó ahí un solo disco. Y cuando me preguntaban, yo ese atlas lo fui a presentar a todo, bueno, casi a todo el país.
Tengo Me falta. entendido que estuvo bastante activo durante la presentación del Atlas del Jazz en México. En alguna ocasión recibí parte de los updates acerca de la ruta que usted tenía a lo largo del país y tengo entendido que fue bastante extenuante. Entonces, Decía que lamentablemente que el año pasado no pudo replicar ese tour que tuvo, pero pues hay otras maneras ahora de manera digital, ¿no? sí, sí, te estaba diciendo que fuimos a prácticamente todo el país, en festivales, en universidades, con excepción de la Universidad de Baja California y de Baja California Sur, porque en Baja California sí estuvimos en Mexicali, en Ensenada, en Tijuana, pero con excepción de Baja California Sur y de Tlaxcala, estuvimos absolutamente en todo el país y en algunos casos, en algunos estados, en diferentes ciudades también. Pero no, ahora ya bueno, antes de ir a esto, no incluimos un solo disco, te decía, en el Atlas y en las diferentes ciudades, en los diferentes lugares donde presentábamos este trabajo, me preguntaban por los discos, porque se incluyen los programas de radio, los festivales, los clubes, los músicos, algunos músicos, las historias, los pormenores, los ires y venires del jazz, pero no se incluyen discos. Yo les decía que era imposible, que son demasiados discos, y hacer una selección era, digo, imposible, pues. Así que después de que aparece el Atlas, el siguiente paso obligado era hacer una enciclopedia fonográfica, que es en lo que estamos. Uh-huh. Vaya, qué interesante, ¿sabes? Así como me lo platica, puedo pensar de lo extenuante que ha sido esta labor. Principalmente, bueno, usted ya comenzó haciendo un directorio de todo lo que sucedía en los estados referente al jazz. Entiendo que, bueno, es de mucha utilidad, no quiero verlo como una sección amarilla como se comenta en algún momento, pero la verdad, tener los recursos al alcance es maravilloso y entiendo la necesidad de poder también registrar todo lo que sucede en cuestión de discografía. Estuve leyendo por ahí también que realmente pues la historia del jazz en México documentada es a partir del año de 1954, ¿no? Y al día de hoy, si a mí me lo pregunta como generación joven, no tengo yo como una línea de tiempo que yo pueda seguir como a manera de consulta, entonces estoy segura que este libro va a ayudar muchísimo a tener un seguimiento de lo que fue aconteciendo a lo largo de las décadas. Es una guía fonográfica, por supuesto, y así como el Atlas, para que no se quedara en sección amarilla, le aderezamos las breves historias de cada estado. Esto, para que no se quedara como un mero catálogo, Uh-huh. lo aderezamos ahora con textos, con algunos breves, otros mucho más extendidos, que contextualizan Uh-huh. cada disco para saber más o menos de qué se trata. Nos falta todavía encontrar la mejor forma de que no solo haya información visual y que esto se extienda al audio. Hace años, ya un buen número de años, hice un catálogo. Yo empecé escribiendo de rock. Uh-huh. Bueno, empecé escribiendo de folk, pero después escribí de rock. Y cuando hice un catálogo del rock en México, invité a Carlos Monsiváis a que lo presentara. Él fue con mucho gusto, lo platicamos, lo comentamos, y lo que me repitió 2 o 3 veces es que lo mejor hubiera sido incluir un disco mínimo, porque me decía, veo aquí infinidad de cosas que nunca sabía siquiera de su existencia, entonces me entra curiosidad y me mencionaba 2 o 3.
hace muchos años de esto. Y si tengo curiosidad de escuchar. Yo le grabé después cosas, pero en el caso de los discos de jazz es algo parecido, pero no solo para una persona, sino para la mayoría. Es curioso, pero resulta, además de curioso, a veces medio patético, que los músicos de jazz no conozcan a los otros músicos de jazz, con sus hondosas excepciones, claro. Claro. Hay gente como Iraida Noriega o Agustín Bernal o Alex Mercado, Aaron Cruz, a los que todo mundo conoce en todas partes. Héctor Infanzón, por supuesto. En fin, pero la gran mayoría de los músicos de jazz no escuchan a los músicos de jazz. Es algo triste. Es algo, Sí, sí la había y notado. es peor, y es peor cuando te das cuenta, y esto se repetía con cierta regularidad, que, por ejemplo, los músicos de León no saben lo que están haciendo los músicos de San Miguel de Allende, o lo que están haciendo los músicos en Celaya, o lo que están haciendo los músicos en Guanajuato capital. Los músicos de jazz, estoy hablando. Claro. Son todos de un mismo estado, y no saben lo que están haciendo los demás. Igual algunos músicos de Comitán no saben lo que están haciendo los músicos de Tuxtla o de Tapachula, hablando de los diferentes jazzistas chiapanecos, y se da. Entonces, habrá que encontrar la manera de llevar también la música. Estoy haciendo también ya algunos trazos para que cuando aparezca el cuarto tomo de la enciclopedia podamos entonces no solo difundir información y portadas, sino que se empiece también a hacer algo con la música, hacer algo con el sonido. Yo espero que algunas universidades me hagan caso para hacer esta enciclopedia fonográfica con sonido. Pero ya te estoy platicando. Ahorita Sí, todavía sueños sí, si me guajiros. lo permite, hablar un poco más de ese sueño que me parece maravilloso y más que nada necesario. Estuve viendo también la entrevista que tuvo en Contratiempo ya el año pasado y precisamente estaba hablando con Efraín sobre que es el ideal, o sea, de poder materializar todo el contenido de lo que es la enciclopedia, tal vez por medio de una página web, ¿no? Que se pueda estar en consulta, que pueda estarse actualizando. Yo creo que los medios digitales pueden ofrecer esa posibilidad y ojalá que todo se pueda prestar para que pueda suceder. Así Claro. que no se quede en un sueño. No, no, no. Nunca se queda específicamente en sueño. Casi todo lo que he trazado parte de un sueño, pero tenemos los suficientes arrestos todavía para materializarlos. Cuando yo comenté, por ejemplo, el proyecto del Atlas, que iba a ser mi libro número 11, me decían, ¿cómo crees, güey, todo eso? Y además, algunos otros lo dudaban. Yo afirmando que no había un solo sitio en el país donde no hubiera jazz, donde no hubiera jazzistas haciendo su música, buena música, de buena factura, y que hubiera simultáneamente melómanos, jazzófilos, haciendo una comunidad. Me decían en todo el país, y yo repetía, absolutamente en todo el país. Sí. No existe un solo estado. A mí me constaba, porque había recorrido el país ya en algunas ocasiones, por mi chamba también. Tengo una columna en el periódico La Jornada desde hace 25 años. Entonces yo sabía que en todas partes había, pero cuando les dije que iba a ser un atlas, algunos me daban una palmada de ternura y decían, ándale, sí, güey. Otros lo dudaban totalmente, pero cuando apareció el atlas, vieron que sí era posible. Después les dije, voy a hacer una enciclopedia fonográfica donde todas las páginas sean a color, todas sean impresas en papel cuché. Voy a meter fotografías también, tipo póster.
voy a hablar de los músicos en orden alfabético, y también otra vez, sí, ándale, cómo no, fácil, y ya está ahí el primer tomo, Ujú. y la gente se sigue asombrando, pero simultáneamente se da cuenta de que las cosas se pueden hacer, de que si tú no quitas el dedo del renglón y te pones a trabajar, comentabas hace rato que es agotador, y sí, por supuesto que es agotador, es un trabajo de hormigas, pero, pero es muy agradable. Es decir, ese cansancio que tú sientes después de una jornada de labor es un cansancio muy sabroso, es un cansancio realmente que te hace sentir bien porque te das cuenta que la jornada, que ese día de labores aumentó un poco más la bitácora que estamos escribiendo. Ha habido jazz en México desde siempre. Aún antes de que naciera el jazz como tal, lo he escrito ya en diferentes ocasiones. Antes de que el jazz existiera como jazz, ya había músicos mexicanos haciendo labor, incidiendo en la creación misma de todo esto. Y es triste ver que si ha habido ya siempre en nuestro país, apenas estamos escribiendo la bitácora. Ujú. Pero ahí vamos, ahí vamos. Muy Decía bien, el compañero John Lennon, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. exacto. Eso me lleva a mi siguiente pregunta. La iba a guardar para después, pero me tomaré el momento para hacerla ahora. Estuve también leyendo por ahí en otra entrevista que estuvo con Carmen Aristegui. Me llamó mucho la atención una pregunta que aparece. ¿De qué carece el jazz? Y la respuesta que menciona es sobre la infraestructura. Y quiero pues, también compartir mi opinión. Creo que sí, ya lo había visto, visualizado de alguna manera, pero no estaba muy clara en cuanto a mi propio concepto. Creo que, si me lo permite, yo creo que aquí en México sí se necesita la mercadotecnia como tal, necesitamos promotores, necesitamos gente que quiera invertir para que pueda realmente el jazz pues ser el trabajo digno que todos nos merecemos, ¿no? ¿Usted qué piensa al día de hoy? Que sigue haciendo falta, sigue haciendo falta. Ah, por supuesto que el marketing es bien importante. Nunca el jazz va a ser música de masas, nunca, por fortuna incluso, pero necesita tener mucho más apoyo, muchísimo más apoyo, por su situación cultural de ser lo más popular de la música clásica y simultáneamente lo más clásico de la Uh música -huh. popular. El jazz ha sido descuidado, históricamente descuidado, y no solo en México, pero bueno, hablando específicamente de México, no le hemos dedicado el tiempo suficiente. En nuestro país hay gente que sabe mucho de jazz, pero no se puede dedicar a esto por cuestiones de dineros, se gana muy poca Sí. lana, pero es un deber que deberían asumir diferentes personas. Las autoridades culturales, las que se dedican a administrar los recursos para esto del arte y la cultura, desgraciadamente han sido siempre impuestas por dedazo, por compadrazgo. Uh -huh. Esto también me consta porque, bueno, Sí sucede, definitivamente. a lo largo del país los he conocido y con sus honrosas excepciones, con sus honrosísimas excepciones, pero la enorme mayoría son analfabetas funcionales. Son funcionarios que están ahí en las áreas de cultura porque los puso un cuate o un compadre y no tienen la más mínima idea de lo que es arte y cultura y mucho menos de lo que es el jazz, pero por ahí tienen de repente una lucecita, ven una lucecita a lo lejos
que les dice que el jazz es cultura, y eso a algunos, que les dicen que el jazz también es cultura, y entonces organizan uno que otro festival de a 2 pesos, y le pagan 10 centavos a cada grupo, y todavía están esperando que los músicos lleguen y los reverencien por haberles dado 10 centavos por el concierto. A veces invitan a algunos investigadores, algunos historiadores, algunos escritores, y cuando el escritor o el investigador le dice, ay, muchas gracias, ¿y cuánto me vas a pagar por mi ponencia? Dice, ¿cómo? ¿Todavía quieres cobrar? Que no era ¿En gratis. serio? Es algo patético, es algo patético, pero esperemos que tarde o temprano esto cambie para que aumenten las Sí, expectativas de nuestra historia, de nuestra realidad, no solo a nivel de los músicos, le debemos muchísimo a los músicos de jazz. Los jazzistas en México han hecho su tarea del 10 toda la vida, toda la vida. Son, son a nivel conceptual admirables, hiperadmirables. A nivel instrumentista, exactamente igual. Pero a nivel de aguante, a nivel de esa heroicidad para sí, aguantar todas las estupideces de la gente que los rodea, ese heroico, esa heroica fuerza para sostenerse en los escenarios, es todavía más admirable de nuestros jazzistas, porque claro. ahí están haciendo su música de la mejor manera, a veces con verdaderas obras maestras, y nunca les hemos dado, nunca les hemos hecho suficiente caso y nunca les hemos dado lo que realmente merecen. Merecen, sí, definitivamente, sí, y también me permite, pues, dar mi opinión en esto. Desde el momento en que tuve la oportunidad de salir de México, tuve la fortuna de estar en la ciudad de Nueva York y estar en los alrededores de, pues, de los clubes de jazz y toda la onda. Y pues sí me pude dar cuenta de un par de asuntos que si tuviéramos algunos elementos en México, yo creo que nuestra escena puede cambiar para bien, muchísimas cosas, incluyendo, bueno, más bien comenzando por lo que usted comenta, los promotores, la gente que organiza. Yo actualmente yo creo que los que organizamos los festivales, los encuentros, los conferencias de lo que sea, en su mayoría somos músicos. Somos los que además de estar en el escenario, tenemos siempre el interés y la iniciativa de querer hacer algo para promover, para hacer que la audiencia del jazz crezca y pues esperemos que en un futuro pues sea mejor para todos, ¿no? Pero algo que sí noté precisamente es de que el jazz aquí en México es una, o sea, es parte de la cultura gringa, entonces al traerlo aquí en México y al fusionarse con nuestra cultura, con pues ya ser parte de nuestra identidad también, no lo vemos como una oportunidad que también puede tener tanto la cultura y puede tener también pues, pues el comercio, también se puede desarrollar a través de él, eh, aprovechando como toda esta gente que disfruta o dice Oye, disfrutar del jazz. pero permíteme un segundo. Dígame. El jazz no es parte de la cultura gringa. Eh, bueno, sería empezar un debate semántico, Sí. pero el jazz nace en el sur de Estados Unidos, en lo que fue una colonia francesa, Uh -huh. y los negros criollos de, de Nueva Orleans, de todo Luisiana, eran tratados de manera muy diferente a como trataban a los negros de las colonias inglesas, Uh de -huh. lo que después fue Gringolandia. Y bueno, aunque cuando nace el jazz, nace ya en lo que eran los Estados Unidos de Norteamérica, casi en el mismo instante de su nacimiento, el jazz pierde su carnet de identidad. Eh, Te digo que pudiera ser un debate de semántica, pero Sí. quería anotar eso
porque el jazz es una música universal. El jazz es una Sí, música universal que se da de diferentes maneras en todas partes del mundo, ujú, que tiene una infinidad de matices y de colores y de aromas dependiendo del lugar del planeta donde se esté realizando. Claro que claro. hay una escuela o hay cuatro escuelas, vamos a decir, o cuatro géneros específicos del jazz que aparecen en Estados Unidos, pero limitarlo, entre comillas, a ser parte de la cultura gringa es un poquito excesivo. ¿Qué piensa Pero usted, por sígueme diciendo. ejemplo, del primer acercamiento que la mayoría de la gente tiene de la música jazz? Yo creo, por eso menciono en cuanto a la cultura gringa, mucha de la gente que conoce lo que es la música de jazz por primera vez lo hace por medio de películas, lo hace por medio de programas, muchos de ellos pues son hechos en Estados Unidos y tienen el soundtrack, ¿no? De diferentes bandas y todo. Y se lo Ujú. digo en mi propia experiencia, yo, sobre todo cuando me ha tocado estar en los eventos, mucha gente va por ser jazz, sin saber realmente lo que es el jazz. Uno como músico, pues lo sabe porque lo investiga, se pone a ver y es de lo que habla usted, pero a lo que es pues la masa, la gente, ¿no? Los que están consumiendo, al final, pues los que te van a ir a tus conciertos a pagar tus tickets, aunque no conozcan la banda que está tocando, ellos van porque ven la palabra jazz y eso también los hace pues, tal vez pensar que son más culturales por el hecho de asistir a un evento como este, ¿no? Sí, sí me entiendo, me da a entender. No, 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 claro, claro, y eso ha sido siempre. El jazz le da, eh, es un mal chiste del buen Dios, pero el jazz le da estatus a algunas personas. Exacto, Y, lo que le dicen el famoso y- bluff, ¿no? ajá, entonces algunos dicen que les gusta el jazz por bluff, tienes razón. Y Exacto. hay otros que dicen que no les gusta el jazz. Mis hermanas me han dicho, bueno, ya no, pero me decían con frecuencia que no les gustaba el jazz. Y yo les decía que sí les gustaba. Ay, tú, ¿por qué nos vas a decir que sí nos gusta? No nos Claro. gusta, no, no entendemos. Yo les decía, es que no sabes que el jazz es muchas cosas. Y cuando yo les platicaba que todas las caricaturas que veíamos de niños Ujú. estaban musicalizadas 100% con jazz, Exacto, caray, y les exacto. decía yo incluso el tema de los Picapiedra o el tema de Don Gato y su pandilla, Sí, todo eso es jazz. exacto. Digo, toda la música que escuchaba y que escuchaban y bailaban mamá y papá era música Sí, de jazz. Ay, güey, exacto. entonces sí nos gusta, pues. Sí, Nada más que te digo, el jazz es muchas cosas. sí, pero bueno, sí, como dice usted, nos podemos quedar aquí semanas, pero sí quería hacer Sí, esta mención que comercialmente yo creo que como lo conciben las masas muchas veces es de esta manera y creo que es un área de oportunidad, lo digo de manera comercial, que deberíamos de aprovechar nosotros como músicos. Nos conviene aliarnos con tal vez eso que tanto peleamos, el llegar a ser comerciales y toda la onda, pero creo que no debemos de hacernos de la vista gorda. Es algo que nos beneficia, nuestra música va a llegar, se va a distribuir, se va a vender y esa gente va a ir a nuestros conciertos. Entonces, ojalá, ojalá. ojalá, No hay que tenerle, no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo a la palabra, al concepto comercial. sí, correcto. Porque luego por eso nos quejamos que no tenemos dinero y que el jazz no deja. Es porque no salimos de esta línea a decir, ah, ok, me voy a acercar un poquito por acá, un poquito por acá. Entonces, yo sí creo que sí hay un área de oportunidad comercial muy grande. México tiene una historia o sea, con el jazz en su cultura desde hace muchos años. Todos, como usted dice, a todos nos gusta el jazz de alguna u otra manera, entonces no lo dejemos pasar. Hay lugares, nada más hay que ponerse listos, ¿no? Esto va Ey, a mi siguiente pregunta. ¿Usted por qué eligió el jazz como ese estilo de vida? eh, parecería, parecería una respuesta
tonta o de lugar común, pero el jazz casi, digamos que me escogió a mí. Yo empecé, lo comentaba contigo hace rato, yo empecé escribiendo sobre folk, poquitito después sobre rock, y de hecho en La Jornada, que es el periódico donde publico una columna desde hace mucho rato, inicié antes de la columna de jazz, inicié con una columna que se llamaba Discoterapia, donde hacía reseñas discográficas y lo mismo escribía de tango que de música clásica o de trova, de rock, de blues, de jazz, era tutti frutti. Bueno, casi de todo. De la música creativa, vamos a decir. Tenía una columna de música creativa que se llamaba Discoterapia. Después hubo algunos enfrentamientos con el editor por algunas reseñas que hice. Tomaría tiempo platicar tantas anécdotas hasta que llegó una muy fuerte discusión por una reseña que hice de un disco de Óscar Chávez que se llama Los Tangos Prohibidos, donde Óscar hace un excelente trabajo de investigación sobre los tangos que fueron prohibidos por las dictaduras militares en Argentina. Pinches militares, pero bueno. Óscar hace, como casi siempre lo hizo, o como siempre lo hizo Óscar, una investigación excelente, saca un booklet de 20 y tantas páginas para este disco de los tangos prohibidos, del por qué, te digo, las dictaduras argentinas prohibieron esos tangos, cuáles fueron, por qué estaban prohibidos, proscritos. Yo escribo en mi reseña que era una investigación excelente, de primerísima calidad, pero que Óscar Chávez no sabía cantar tango. Y me dice el editor, oye, ¿cómo pones eso? Pues si es Óscar Chávez. Le digo, sí, güey, pero no sabe cantar tango. Sí. Ajá. Canta bien muchas cosas, pero el tango no lo sabe cantar. Y fue un debate, ¿no? Fue un enfrentamiento muy fuerte, muy fuerte, con el editor, hasta que le digo, mira, para no estar discutiendo ya, en lugar de hacer mi columna de discoterapia sobre todas las músicas, mejor nada más escribo de jazz. Le digo, no hay mucho que se edite en este país de jazz y no vamos a estar discutiendo todo el tiempo. Y me dice, ya ves, había una solución y desde entonces apareció la columna de jazz. ¿Eso hace cuánto tiempo fue? 25 años. 25 años. Pues ya de toda una carrera, vaya. Sí, un rato. Mira, nada más. Ya nada más tengo un poco de cabello negro. Pero sí me lo imagino, lidiando con tanto músico. Pero te digo que la música, decía Henry West, saxofonista mexicano, excelente saxofonista mexicano a pesar del nombre. Henry West decía que solo existía la música espiritual y la música material. Entonces, yo siempre le creí. Yo de niño escuchaba de toda la música. Mi mamá ponía a Nicolás Urselay, a Los Panchos, a Javier Solís, a Toña la Negra. Mis hermanas ponían a Elvis Presley, a los Rocking Devils, a los Rebeldes, a los Locos del Ritmo. Y mi papá ponía a George Gershwin, a Louis Armstrong, a Frank Sinatra, Ella Fitzgerald. Entonces eso me nutrió tremendamente desde chavalillo. Y me sigue gustando toda la música. Hay casi toda. Hay algunos compañeros, hay algunos cuates que consideran que el jazz es lo que realmente vale la pena en cuanto a músicas. Aceptan que la música clásica o la música académica, pues, también, pero menosprecian y subvaloran las demás músicas, y creo que eso es un error. Sí. Eso es un error que raya en la estupidez, porque hay buena música creativa en todos los géneros. Exacto. Pero si me dedico exclusivamente al jazz desde hace años, es porque alguien tiene que hacerlo y casi nadie lo hace, por las razones que ya hemos platicado. Casi nadie se dedica a documentar esto. Existen muy pocos libros
muy poca documentación sobre el jazz en el país, sobre la música popular en general. El rock está un poco menos descuidado, aunque hubo un tiempo en que también estaba tremendamente descuidado en México el rock propositivo, el rock contestatario, estaba muy descuidado. Ya no tanto, pero bueno, no me dedico en exclusividad al jazz porque piense que es la única música que vale la pena, como otros cuates. Me dedico exclusivamente, te digo, porque alguien tiene que hacerlo. Y con todo y eso falta mucho espacio para escribir. Sí. Falta mucho espacio. Me escribió hoy en la mañana un maestro de Yasub, de allá de Jalapa, diciendo, te estoy enviando mi nuevo disco para ver si estás interesado en reseñarlo. Y lo escuché y dije, por supuesto que estoy interesado en... Le digo, nada más, déjame ver en qué año le encuentro espacio. Y le platiqué, por ejemplo, que hace más de un año apareció el disco, el primer disco solista o bajo su nombre de Rocino Serrano, que es una verdadera obra de arte, una auténtica obra de arte, y no he tenido espacio para escribir de él porque son muy reducidos los espacios en el periódico, pues, y no hay muchos lugares donde escribir. La alternativa de los medios digitales, claro que es una opción. Estamos, te digo, ya trazando proyectos para ir ahí, para ir a los corredores del ciberespacio, donde no vamos a tener problemas de limitaciones. Ojalá, ojalá que podamos ser testigos de eso, y que sea pues a mediano, corto, no tan largo plazo. Voy a estar al pendiente y pues lo Órale. mejor para ese proyecto, la verdad que sí. Pues ya estamos casi por finalizar. Tengo dos preguntitas más por usted, bastante breves. Una de ellas es, bueno, en lo que es su vasta experiencia, ¿cómo ha visto a la industria musical del jazz en México a lo largo de los años? ¿Qué es lo que usted ha vislumbrado que, bueno, que ha cambiado en la manera de hacer música, en la manera de promoverse? ¿Cómo veo la industria del jazz en México? No la veo, no hay. Tenía que preguntar. No hay industria del jazz en México. Creo que aquí Ojalá, volvemos al ojalá. tema de la infraestructura, ¿no? Que es lo que carecemos. Sí, Sí. de lo que no hay. Todavía, lamentablemente, todavía los músicos de jazz, además de músicos y compositores, tienen que ser sus propios arreglistas, sus propios secres, sus propios road Sí, managers, todo. sus propios agentes de prensa. Tienen que ser todo. Tienen que ser todo. Se va a acabar la pila de esta grabadora. ¿Cuánto tengo? No, no, tengo 8 minutos. Con eso tenemos, ¿verdad? Sí, está bien, está Ok. perfecto. Bueno, esa era mi pregunta número uno. Mi pregunta número dos, ¿qué usted ve en el futuro? ¿Cómo le gustaría que fuera? No veo el futuro, no lo veo, pero lo que sí se ven y con cierta claridad son diferentes escenarios que me permiten decir que el futuro del jazz en México se ve muy promisorio, se ve muy bueno. Yo estoy seguro, cada día hay más músicos chavalillos, cada día hay más músicos jóvenes, surgen por todos lados. Cuando yo era adolescente, si alzabas la coladera de cualquier calle en la Ciudad de México, aparecía un grupo de rock. Y ahora estoy viendo que en todo el país, por fortuna, en todo el país, están surgiendo músicos jóvenes con sus propuestas jazzísticas. Esto se dio cuando el centralismo, el patético centralismo de nuestro país, de los políticos de nuestro país, obligaban a los músicos que querían hacer jazz a venir a la Ciudad de México. Si no venían
la Ciudad de México no podían dedicarse al jazz por ese centralismo estúpido. Bueno, que de repente parece ser que en estos tiempos quiere regresar ese centralismo tan patético. Ojalá Sí, logre. sí, todavía está esa idea en esta generación, lamentablemente. Ojalá que no sea así para los demás. Pero antes era mucho peor. Una generación antes de la mía me platica que hablando con la primerísima generación, 2 generaciones antes de la mía, si no venían a la Ciudad de México, era imposible hacer era imposible hacer jazz. De hecho, cuando hice un libro que se llamó Subversión de los Hechos, y ya saqué la lupa para ver a los músicos de jazz, me di cuenta que de los grandes pioneros del jazz moderno en México, ninguno era mexicano. Ujú, México, me refiero de Ciudad de México. ok. Todos venían, mira, por ejemplo, de los grandes pioneros, Chilo Morán y Mario Patrón son de Sinaloa, Tino Contreras es de Chihuahua, Víctor Ruiz Pasos, el famoso Vitillo, es de Veracruz, Popo Sánchez es de Michoacán, Hilario Sánchez es de Chiapas, en fin, y así nos pudiéramos ir con Ujú, absolutamente todos. El único, y no es de la primera generación de jazzistas que nació en la Ciudad de México, pero te repito, no es de la primerísima generación de pioneros, es Freddy Noriega, papá de Iraida Noriega, baterista de jazz, que bueno, después se dedicó a cantar y a tocar los teclados. Esto se daba por ese centralismo que, repito, ojalá que no se repita, aunque parece ser que están haciendo todo lo posible porque sí. Y no se paró hasta crear una base gigantesca de excelentes músicos. Me quedé pensando en otros ejemplos de gente de los pioneros que estuvieran llegando allá. A ver, retomemos tu pregunta. Me rompe el taquete No y te empiezo preocupes, a hable y más hable y bien hable estoy y hable y pensando hable. si no hay preocupación respecto a la batería de su ordenador. Me quedan, no leí mal, eran 18 minutos los que me Ah, quedaban. muy bien. A Ok, ver, dime. pero esa era, bueno, mi pregunta referente al futuro. Es bueno saber, bueno, si usted lo ve, es información que viene de primera mano. Personalmente también lo he visto, he estado, pues siendo testigo. Yo creo que en las generaciones más jóvenes mucho ha influido también la creación de centros de estudios, precisamente enfocados a este género musical. A mí me parece maravilloso, tuve la oportunidad de estar en uno de ellos. Y la verdad fue de las mejores experiencias musicales de mi vida. Ojalá que las personas que estén interesadas puedan recurrir a uno de ellos. Yo creo que es una manera excelente para Claro, realmente conocer a profundidad y poder perfeccionar sus habilidades y puedan entonces claro. salir al mundo. Sí, siempre y cuando, y aquí también hay que anotar algo importante, siempre y cuando no se intoxiquen de academia. Exacto, sí. Es más alentador, documenta el optimismo tremendamente que cada vez existan más centros para estudiar. Y no solo para estudiar, hay ya diferentes opciones para obtener licenciaturas en jazz en nuestro país, pero de repente te das cuenta que se intoxican de técnica, que es indispensable, sin vuelta de hoja es indispensable, pero les hace falta un poquito de embarrada de banqueta, de mugrita de la calle, para que el jazz suene realmente sabroso, Sí, exacto. completo. Sí Mira, considero que no hay que no, olvidarnos de las materias que te da la calle, ¿no? En este caso. no voy a dar nombres, pero yo he escuchado a grupos, bueno, a músicos, específicamente a un músico, a un guitarrista que toca impecablemente, con una técnica inmaculada, pero no te dice nada, o al menos a mí no me dice nada. Ujú.
no, le hace falta proyectar algo, le hace falta ánimo, le hace falta ánima, le hace falta ángel, le hace falta color. Te repito que la técnica, por supuesto, qué bueno que cada vez hay más estudiantes de jazz. Ojalá que cada vez haya más, pero que tomen en cuenta eso. Así como Jaime Sí. Sabines en el de la luna decía que la luna curaba a los intoxicados de filosofía, las banquetas y la mugrita de la calle alivian a los intoxicados de academicismo. Ah, Ahora sí está, que se me va a acabar mi pila. está bien. Ya Ya para esto cerrar, sí. bueno, pues vamos a cerrando. ¿Dónde podemos encontrar su libro? Casi en ningún lado. Se suspendieron todos los planes de distribución por la pandemia. Tengan cuidado, a los jóvenes también les da. Se suspendió, por ejemplo, la presentación programada para el Conservatorio Nacional de Música. Se pospuso, pero tal vez en algún tiempo nos den nuevas fechas. Y la del Palacio de Bellas Artes y otras más. Por lo mismo, estamos haciendo presentaciones virtuales, pero sí escriben, ojalá que cuando esto se proyecte en el festival, muchas gracias a Dulce Resillas que, que tiene, que tiene belleza estallándole por todos lados, tiene un piano privilegiado, un rostro privilegiado, una vibra privilegiada. Gracias, Dulce, porque además de todo lo que acabo de mencionar, tienes una fuerza privilegiada para hacer todo esto que estás haciendo. Muchas gracias. Pero bueno, les decía que ojalá que cuando se publique esto en el festival, pongan por ahí un súper con la dirección de correo electrónico que es amalacara@prodigy.net.mx. Pero también me encuentran en Facebook. Ahí pueden pedir informes. También hay una página en internet que se llama la poesía del jazz, que son eventos donde hacemos ahí reuniones de poetas y músicos y públicos que quieran compartir y de partir un poco de vino tinto y un poco de poesía y un poco de jazz. Desde 2015 las habíamos estado haciendo, se tuvieron que suspender esto del virus, Claro. pero las vamos a retomar, pues. La página se llama La Poesía del Jazz. Antonio Malacara también estoy en internet, en Facebook. Ahí encuentran información, pero repito, donde es más fácil es en mi correo electrónico. Todavía soy de la era cuaternaria que utiliza emails. Entonces, amalacara@prodigy.net.mx y les hacemos llegar el libro con mucho gusto. Claro que sí. Les dejamos la dirección en los comentarios y también les hacemos aquí la anotación. También pueden escribirnos a jazzenmovimiento@gmail.com y con muchísimo gusto las personas que estén interesados en el libro también nos comunicamos con el señor Malacara para hacerles llegar su libro. Ojalá me da tiempo ya de el punto final de esta entrevista. ¿Habrá oportunidad en su batería? Por favor, dale. Ok, Tú dime. Esto es respecto... No, mira, ya vino. Estoy viendo que ya vino mi hija. ¿Estamos Estoy al viendo modo? que vino mi hija y ya Ah, conectó el ordenador. Sí, adelante. muy bien. Ok, bueno, usted Dime. habla sobre tender puentes por medio de sus obras. Esto lo leí en alguna de sus entrevistas. Entonces la pregunta es, ¿cómo espera que sus obras contribuyan a esto? ¿Qué le gustaría lograr? Tender puentes. A ver, otra vez. Claro que sí. Este, eh,
bueno, en lo que estuve leyendo hubo un comentario en una de sus entrevistas en las cuales usted dice que parte del deseo que usted tiene en las publicaciones de estos libros es, vaya, los objetivos, es tender puentes por medio de sus publicaciones, como ha sido el Atlas de Jazz y ahora va a ser también la enciclopedia. Ok. Bueno, de hecho, son puentes. Cualquier libro de cualquier tema, de cualquier época, es un puente. Es un puente entre el lector y el autor. Pero en los libros de consulta como estos son todavía, digamos que puentes más grandes, más prolongados, por lo que ya hemos platicado aquí, porque no hay mucha comunicación entre los jazzófilos, entre los melómanos y los músicos de jazz, y a los medios de comunicación tampoco les ha interesado mucho. De no ser por los programas de radio, que han sido los puentes musicales por excelencia, por obvias razones, no existiría esta comunidad jazzística tan grande en nuestro país. Somos una minoría, pero como decían los gitanos hace 4 o 5 siglos, somos una inmensa minoría, porque por todos lados, repito, hay gente que gusta del jazz, que disfruta del jazz, y gente que está haciendo jazz y que sabe hacer jazz. Pero hacen falta todavía más puentes, y no solo puentes entre los músicos y los consumidores de jazz, hacen falta puentes entre los mismos músicos, sin vuelta de hoja. Sí, como usted mencionaba, ¿no? Que, o sea, nota que los mismos músicos no escuchan a o sea, a las personas de su gremio, ¿no? Es muy raro cuando vas a un concierto de jazz ver a otro músico de jazz en ese concierto. De veras, es muy raro que un músico de jazz vaya a escuchar en vivo a otro músico de jazz. Con sus honrosas y raras excepciones, pero casi ningún músico va a escuchar a otro músico de jazz. No sé por qué. Sí, exacto. Parte de lo que yo le mencionaba que pues tuve la oportunidad de ver, yo creo que más que nada es yo creo que necesitamos tener una comunidad más de camaradería en cuestión de que si estamos en la escena, yo creo que podemos echarnos la mano con muchas cosas, como dar un contacto tal vez de la persona que te puede sacar una entrevista, te puede colocar en un programa de radio que falta nos hace, y muchas veces tener esta empatía también hacia proyectos nuevos y hacia generaciones más jóvenes. Yo creo que hay mucho recelo y pues se nota, ¿no? Tú en algunos lugares pues evitan hablar de ciertas cosas o involucrarse con ciertas personas, ¿no? Entonces, ojalá que ya no sea así, ojalá que podamos todos meternos en el chip de que nos hace falta y a todos nos va a hacer bien, y ojalá que podamos tener más materiales como el que usted nos está brindando, que haya más gente que se motive a hacerlo y que nos pueda conectar más, porque México es un país muy grande, como para no tener una industria del jazz. Entonces, ya la necesitamos, definitivamente. La necesitamos. Ojalá que no crezca mucho esa industria, lo digo en serio, no. Pues lo Lo suficiente digo para en que serio. venda lo que tiene que vender y que pueda estar nuestra música, tal vez que no recurramos a la música, o sea, a una empresa gringa, cuando podemos solucionar esas cosas aquí en México. Yo creo que eso sí estaría increíble. Sí. Mi punto es que el jazz no debe dejar, espero que nunca deje que el mercado se apodere de. No creo, ¿No no le creo. gustaría tener un Michael Bublé mexicano? No, no. No, créeme, ni a un Sadao Watanabe. No. Sé a lo que te refieres, Paulina, sé a lo que te refieres, pero mi punto es que el mercado es de una dictadura muy pinche, porque el mercado solo ve la realidad en cuanto a respuestas económicas.
Entonces, por eso decía que ojalá no crezca mucho la industria. Yo sé que hay gente que gusta mucho del jazz, de los jazzecitos, y es bueno, por supuesto que es bueno, pero cuando el mercado impone su dictadura, entonces ya valió queso, porque hay gente que se deja dominar y luego hasta esclavizar por el mercado. Ujú. Eso es de cuidado, eso es de cuidado, pero bueno, entiendo que hace mucha falta marketing y hace mucha falta más camaradería. Estoy de acuerdo en esos dos puntos contigo, y que no estoy en contra de Michael Bublé, ¿eh? No estoy en contra de Michael Bublé, pero se me hace que hay gente mucho más propositiva. Pero bueno, ojalá que haya mejores condiciones, por supuesto. Claro. Pero yo creo que lo primerito que hay que hacer es ir a los conciertos de los músicos, estar en los conciertos de los músicos, comprar los discos de los músicos, ya sean digitales o físicos. El mercado incluso ahora está en el rollo de que el consumo de la música sea a través de una rola que ahora le llaman sencillo. Antes, un disco sencillo era un disquito pequeño con una pieza por un lado y otra pieza por el otro. Y ahora el sencillo es que muchos músicos, o la enorme mayoría de los músicos y grupos, sacan una rola y la lanzan al ciberespacio para que la gente la compre. Se olvidan del arte objeto, se olvidan que un disco como tal es arte objeto y nada más. Un disco es mucho más que música, Ujú. muchísimo más que música. Sí, yo creo que es toda una Es, experiencia, ¿no? O sea, lo que era tener un disco antes físico, afortunadamente me tocó, era un viaje completo, el abrir un disco, ver el arte del libro, leer lo que te incluía, ¿no? Y luego poner el disco y ver, o sea, ver que se escuchara bien y todo, o sea, eso ya, eso ya ojalá, de poner, eso ya de sí. ponerlo ya era parte del ritual, de un ritual muy sabroso, muy Sí, ojalá no se suave. pierda, pero lo digital, pues bueno, ya es otra modalidad, ¿no? Claro, y lo digital, todo lo digital, no estoy tratando de decir que sean entes patógenos o enviados del Averno, no, por amor de Dios. Pero mi punto, y espero que quede claro, es que un disco es más que música. Sigue siendo válido que de repente tú saques nada más una rola de 4 minutos y esperes a que la gente la descargue y tú empieces a ganar. Está bien, es válido, por supuesto que es válido. Tan válido como es que los que escuchan eh, la música que tú quieras, para no subvalorar Ujú. a ningún género. No hay entes patógenos, ninguna música es ente patógeno, pero cada quien tiene sus preferencias. Y habemos mucha gente, todavía en todo el planeta hay mucha gente que seguimos disfrutando del arte objeto ya sea físico, pero también a nivel digital se sigue haciendo el álbum, se sigue haciendo una propuesta conceptual, y el jazz de hecho es parte de. Al ratito entonces va a haber un compositor, no, espero que no, clásica que diga, ahora les ofrezco 2 minutos de un pequeño solo de violín de parte de una sinfonía. Dentro de 3 meses espero sacar otros 7 minutos
y ya dentro de año y medio estará lista la sinfonía completa. Algo parecido es con el jazz. El jazz, en su enorme mayoría, es un concepto muchísimo más amplio que una rolita de 3 minutos. Sí. Muchísimo más amplio. Yo creo que sintetizando todo esto que usted dice, lo que me da a entender en cuanto a su deseo que no llegue a ser tan comercial, a lo que veníamos con Michael Bublé, yo creo que es también que pueden limitar creativamente la naturaleza de esta música, que es pues la interpretación de estar en el momento, aquí en el ahora, de poder tener este interplay tan sabroso, que es lo que hace que mantenga nuestra atención ahí durante 10, 20 minutos una sola canción. Esa es Ojalá otra cosa. que no llegue a ese punto, pero dígame usted qué piensa. Esa es otra cosa, el interplay del que hablas, estas conversaciones entre los músicos de jazz, son otra cosa que evidentemente no se puede dar en una rolita de 3 minutos. Si a veces hay conversaciones entre un piano y un contrabajo o un saxofón y una batería, hay interplays o conversaciones de 7, 8 minutos. Pero además de ello, además de estos diálogos exquisitos que se dan de una manera exquisita y sorprendente, a veces los mismos músicos se sorprenden, estas improvisaciones, yo he visto el rostro de varios músicos de jazz cuando están haciendo su solo, ellos mismos están asombrados, ellos mismos no saben bien a bien lo que está sucediendo, porque la música está fluyendo de sus adentros y se asombran de lo que su instrumento está haciendo. Eso no se No da, se compara. eso ¿Sabía? Ahora que... eso no se compara con nada, pero además de eso, también el jazz tiene una particularidad muy especial, que es la retroalimentación entre el escenario y el público, entre los Sí, músicos y los escuchas. Cuando alguien se emociona, aplaude sin mayor problema, ovaciona incluso, bueno, tú lo sabes, pues sí, a la mitad de un tema, y esto hace que el músico, que el instrumentista reciba una carga de adrenalina sí. gigante, La historia cambia, ¿no? Con cualquier estímulo externo. totalmente. Y a veces la ruta del tema se va por otro lado Ujú. conforme está reaccionando el público. Sí, esa es la Reaccionando el magia. público no solo a nivel de vibra, sino a nivel físico. Sí, No todo, no todo es no todo está solucionado en el ciberespacio, ni en la nanotecnología. Yo sé que estoy tomando unas gotitas, por ahí deben andar, de nanotecnología para esto de la pandemia, pero debe haber algo que equilibre cada uno de nuestros días, sobre todo que el equilibrio sea no una receta de un médico o una receta de un cocinero o una receta de un influencer, sino que el equilibrio sea tuyo por lo que hayas logrado rescatar o sacar después de leer un libro o después de escuchar un tema musical o después de ver una pintura o después de tocar una escultura, sí. que no se pierda nada de eso. No todo debe ser digital. No perdamos, por favor, nunca la maravilla del mundo físico. Exacto. Hay por ahí una película, no recuerdo el nombre, de Bruce Willis, donde todo mundo está recostado en un diván y solo sus réplicas creo que se llama, y solo sus réplicas son las que actúan en la realidad física del planeta. Órale. Y todo el mundo está recostado en un diván hasta que la réplica se autodesconecta y entonces los que están
los gordos que están recostados en el diván reaccionan y se dan cuenta que los que están viviendo son las réplicas, los robots que están Qué interactuando fuerte. en el mundo. Ve esta película, ve esa Sí, sí, la película. voy a buscar. Me llama mucho la atención ahora que lo dice porque sabe que no está muy alejada de la realidad. Yo creo que, o sea, el impacto que tienen las nuevas tecnologías, ¿no? Un smartphone, siempre tenemos una pantalla enfrente y de alguna manera, o sea, sí afecta nuestra percepción, nuestra atención, más que nada, y nos olvidamos de nuestro mundo físico. Así que como dice, ojalá que podamos ser más conscientes de eso y sobre todo de las experiencias que nos brindan las artes, en este caso la música, y también que no nos olvidemos que también nos hace mucho beneficio a nuestro cuerpo. Presenciar música en vivo te trae cosas maravillosas y no lo olvidemos. Ojalá que la pandemia no Claro, nos claro. olvide, no, también como músicos, lo que es tener la interacción uno a uno con una audiencia. Ojalá que no dure mucho para que podamos regresar a los escenarios. Ojalá, ojalá que no se nos olvide, por supuesto, todo, todo es cuestión de ser aferrados. El jazz es parte de la cultura de la resistencia. El jazz y muchos otros haceres del ser humano conforman todavía lo que llamamos la cultura de la resistencia y debemos seguirle dando, no nos dejemos dominar. Leí hace un par de meses, cuando mucho, leí que estaban dejando dialogar a dos artefactos de inteligencia artificial y que estos artefactos se dieron cuenta que estaban siendo observados y encriptaron su diálogo para que los que los estaban observando ya no los pudieran entender. Esto no es un cuento de terror, esto es parte de nuestra realidad. También, y esto lo leí apenas hace unos días, lo leí, creo que fue en La Jornada, que estaban entrevistando a un científico catalán, especialista también en inteligencia artificial y en nanotecnología, y le preguntaban si va a llegar un momento en el que las máquinas puedan tener una comunicación cercana a lo que conocemos como razonamiento. Y él dijo que sin vuelta de hoja, no recuerdo el nombre de este güey, es catalán y es de hace muy poco. Y dijo que eso, por supuesto que se va a dar sin vuelta de hoja. La pregunta no es si se va a dar, la pregunta es cuándo se va a dar. Entonces, pues pongámonos, a mí ya no me va a tocar verlo, y si no desaparece la raza humana, como decía Stephen Hawking, a través de la mutación de un virus, si no desaparece la raza humana, ustedes sí lo pueden ver, nada más tengan cuidado con, con el hecho de que lo más sabroso, lo delicioso de estar en este planeta es que somos parte de una realidad física que podemos vernos reflejados en una realidad virtual, pero que la vida está de este lado. Hay una, hay una novela de Milán Kundera que habla sobre la vida del poeta Yaromil, que dice, la vida está en otra parte. Muchas gracias, Paulina. Muchísimas gracias, Antonio. Increíble entrevista. Gracias por acompañarnos. Gracias por sus palabras, por su tiempo, por su atención. Y bueno, nosotros, Ya Sea Movimiento está con usted para lo que necesite. Por favor, escríbanos. Vamos a estar encantados en su momento de que podamos tenerlo de manera física. Así que esperemos a que ese momento no tarde mucho en llegar y pues sigamos en contacto. Todo para difundir la palabra del jazz. Estamos. Adiós. Perfecto. Adiós. Hasta luego. Bye.